¿Cómo les va? Bueno, vamos a continuar con otro tema, el tema de los imaginarios sociales. Le vamos a dedicar esta semana y la próxima, ¿sí? Tal vez un poquito más. Me gustaría que leyeran el material que está subido a la plataforma y que es de mucha utilidad para comprender esta explicación. Espero que la explicación sea útil para comprender el texto. ¿De acuerdo? Bueno, empezamos. Bueno, lo que tiene que quedar claro es que el texto que yo les propongo comentar es un texto introductorio para otra disciplina, no para la semiótica. Pero como me pareció muy sistemático, muy claro, es que yo lo adopté como lectura obligatoria para nuestra materia. Punto número uno, cuando uno estudia el imaginario. A ustedes les habrá pasado también que descubren que no todos vivimos en la misma realidad. Quiero decir, los deseos, los sueños, las broncas, las frustraciones condicionan nuestra manera de ver actual, nuestra manera actual de ver las cosas que pasan. Por eso partimos de esta hipótesis. Vamos a tratar de relativizarla, pero es una hipótesis de trabajo. La realidad tal y como es está determinada por la realidad tal y como es para las personas que la perciben. ¿Sí? La realidad no es lo que es, sino la realidad es lo que percibimos. Y esta percepción es el resultado de nuestra propia actividad subjetiva de construcción de la realidad. ¿Sí? Hay un ida y vuelta del sujeto hacia afuera, de la sociedad hacia el sujeto, del sujeto hacia la sociedad y de la afuera a la sociedad. Podríamos decir que es muy difícil en la teoría del imaginario social deslindar cuáles son los puntos de contacto y cuáles son los puntos independientes de cada una de estas realidades. Repitámoslo, el sujeto o el yo, el nosotros o los otros, ¿sí? La realidad, es decir, lo que está afuera del yo y del nosotros, y la percepción que el yo y el nosotros hacemos de la realidad. Son cuatro esferas distintas. Por supuesto, ¿existe este celular? Sí que existe. Pero el significado de este adminículo, ¿sí? Depende en muchos aspectos de lo que ustedes, formando el nosotros, asignan como significado para este objeto. Para no meternos con el tema del celular, déjenme mostrarles dos objetos diferentes. ¿Se ve? Una lupa. ¿Se ve? Un cepillo de dientes. Bueno, el hecho de que al verlos comprendamos el significado funcional de estos objetos, que no tienen nada que ver con la clase de hoy, nos transporta a un mundo donde la realidad es mucho más profunda, más rica, más dinámica de lo que los objetos inanimados y muertos son por sí mismos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hay una significación de los objetos que es de carácter imaginario. Nosotros, sin necesidad de ser, digamos, detectives o museólogos, utilizamos este adminículo. Sabemos para qué se utiliza. Yo lo estoy utilizando como un ejemplo. Ni hablar del cepillo de dientes que utilizo aquí con otros fines. Bueno, llegamos al concepto de las representaciones sociales. La vida social es la condición de todo pensamiento organizado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. ¿Qué sería de una persona al margen de la sociedad? No lo sabemos. Probablemente no hablaría y probablemente no organizaría su pensamiento. Tales representaciones colectivas mantienen, preservan la unión entre los individuos. Ya no se trata de una unión física, sino de una unión, podríamos decir, de carácter semiológico.
Los primeros autores que trabajaron este tema eran sociólogos. Uno de ellos es Emil Durkheim, del que vamos a hablar bastante la semana que viene. Para él es necesario que asociemos las representaciones de las personas como cosas exteriores de las conciencias individuales. Es decir, así como hay una realidad física, hay una realidad simbólica, una realidad que da sentido simbolizando a la realidad física. Durkheim era un sociólogo francés fallecido en los primeros años, hace más o menos 100 años, los primeros años del siglo XX, considera que los estados de conciencia colectiva, este es un concepto, digamos, que ha quedado superado, pero bueno, en esa época se usaba este concepto, son de naturaleza diferente a los estados de conciencia individual. Hay una conciencia colectiva. Las representaciones colectivas constituyen una nueva especie de fenómenos que no tienen por causas generadoras ciertos estados de las conciencias particulares, sino las condiciones en que se encuentra el cuerpo social en su conjunto. Lo vemos esto como un elemento que nos permite entender por qué coinciden muchas representaciones sociales, pero que evidentemente no es del todo satisfactorio el concepto de conciencia colectiva. Básicamente, ¿por qué? Porque la conciencia colectiva en realidad es mucho más difusa, es mucho más opaca de lo que Durkheim pensaba. Quien discute a Durkheim unos años después es este autor de origen ruso, Moscovici, ¿sí? Él considera que las explicaciones del sentido común en la movilidad social, en el desarrollo de la ciencia y en las interacciones comunicativas son, de alguna forma, testimonios de estas representaciones colectivas, que al mismo tiempo son teoría, una forma de comprender la realidad y un fenómeno, es decir, un producto que afecta a la realidad. Teoría y fenómeno, representaciones colectivas que explican la manera en que el conocimiento social es producido y transformado. Nuestros temores, nuestras ansiedades, la coincidencia que tenemos, por ejemplo, de cara, esto lo vamos a ver dentro de poco, de cara a los monstruos del cine, de cara al humor en el circo o en el teatro. Por lo tanto, las representaciones colectivas se refieren a una serie de regularidades empíricas. Esto es, fenómenos que se dan de manera previsible y ordenada. Y se refieren a objetos sociales específicos, el trabajo, la familia, el amor, bueno, los miedos, etc., ¿no? Y también intervienen las representaciones colectivas, adivinen dónde, en el proceso comunicativo, porque esto facilita la explicación de los puntos de vista, más que la explicación, el desarrollo de los puntos de vista. Entonces, la propia dinámica social va limando las asperezas de manera que encastren bien las distintas conciencias individuales. No existe primero la representación social y luego la representación individual. Hay un constante ajuste recíproco. Pero inicialmente las ciencias colectivas destinadas a la interpretación y a la construcción de la realidad insisten en que desde el punto de vista ontogenético, es decir, desde el punto de vista de la evolución de cada persona, de cada ego, de cada sujeto, es anterior el régimen de significaciones o representaciones sociales y el sujeto está obligado a recibir la imposición de esas representaciones. Eso no quiere decir que no cambien las representaciones. Desde el punto de vista filogenético,
la sociedad las va cambiando. Desde el punto de vista ontogenético, el individuo las va aceptando. ¿Quién cambia las representaciones sociales? Bueno, no necesariamente el que se lo propone y no necesariamente hay que proponer cambiar las representaciones sociales. Es la misma experiencia de las distintas generaciones la que explica esos cambios. Hay entonces una conexión entre la génesis de las relaciones, de las representaciones sociales y su estructura, es decir, su andamiaje. El niño, en la ontogenia, es decir, en su evolución, construye representaciones como una estructura psíquica mediadora entre el sujeto, el otro y el objeto. ¿Sí? Recuerden, representación, sujeto, otro, objeto. Yo prefiero hablar de nosotros, porque el otro es un representante no de alguien parecido al niño, sino de la sociedad. Se trata de una representación, podríamos decir, defectuosa, pero ninguna representación es perfecta. ¿Por qué? Porque la representación del mundo que resulta de lo que el niño va progresivamente construyendo se institucionaliza. No queda en su experiencia personal, sino que atraviesa, por así decir, la experiencia personal y se pondera en términos estructurales, en términos de la cultura, como referentes válidos de la significación social. Entonces, esto otorga la fuerza de imposición a las representaciones. Las nuevas generaciones, ¿qué hacen? Reciben un entorno simbólico ya organizado en tradiciones culturales y marcos institucionales. No podemos llamar a este objeto cepillo de dientes, ni a este lupa. ¿Por qué? Sencillamente por esta razón. Porque ya están institucionalizados estos objetos y la sociedad, podríamos decir, el colectivo de agentes sociales, no aceptaría fácilmente que dejen de identificarse estos objetos como se venían identificando desde hace tantos años. ¿Qué pasa cuando aparece un objeto nuevo? Bueno, al principio el objeto nuevo, ustedes conocen este objeto tan antiguo, la tijera, el objeto nuevo ofrece, vamos a decirlo así, o se encuentra, ¿sí?, con alguna resistencia por parte de la gente. Imagínense ustedes cuando aparecieron los primeros televisores, los primeros celulares inteligentes, los primeros teléfonos. La gente se resistía un poco a adaptar su vida a las nuevas tecnologías. Bueno, esos son los marcos institucionales en los que ocurre justamente la evolución, desde el punto de vista del niño, de las representaciones sociales. Cuando ellos llegan, ya están todas estas representaciones consolidadas. Esto quiere decir que hay dos caras de las representaciones sociales, dos aspectos. Uno de esos aspectos está relacionado con el rol de la sociedad y su poder constrictivo sobre los individuos. En este caso, importa la noción de cultura como elemento que captura la creatividad del individuo, no para restringirlo, sino justamente para darle elementos con los cuales el individuo pueda perforar las paredes que tan sólidamente se presenta con las representaciones sociales que él recibe como imposición. El otro aspecto tiene que ver justamente con la expresión de la representación en el plano individual, con lo que se llama interiorización o apropiación por parte del sujeto y sus aspectos particulares de las representaciones sociales. Por eso, en algunos aspectos, todos somos distintos y en otros aspectos hay referentes comunes
que compartimos, podríamos decir, mayoritariamente. La estructura interna o el núcleo central de las representaciones está unido y determinado ¿por qué? Por condiciones históricas, sociológicas, etcétera, ¿no? Ideológicas. Y por ello está marcado por la memoria colectiva del grupo. Hay una memoria colectiva, sí, pero tiene un soporte objetivo que son las instituciones, los museos, bueno, la literatura, la prensa, etcétera, que se encarga a través de normas de permanencia y de transformación de mantenerse estable y resistente al cambio. En todo caso, adaptando las presiones por el cambio a nuevos referentes. El aspecto externo, ¿sí?, de las representaciones sociales son los elementos periféricos sensibles a las características del entorno. Hay como una dialéctica entre el núcleo central de las representaciones y su dinamismo a lo largo de la historia. Bueno, vamos a ver algunas características y funciones de las representaciones sociales. 3 características fundamentales: creatividad, redundancia e historicidad. Creatividad se refiere a los saberes y a las experiencias que se combinan, que se cambian, ¿sí?, y que reducen la variabilidad de los sistemas intelectuales y prácticos. ¿Qué pasaría en una sociedad muy creativa? No se estabilizarían ciertos referentes, la subjetividad perforaría constantemente los límites de la creatividad y por lo tanto es lo que le pasa o lo que sienten las personas mayores respecto de los jóvenes. Sienten que el mundo comienza a temblar bajo sus pies, ¿sí? Sus creencias, que no son sólidas, comienzan a disolverse. La creatividad es reprimida por los conservadores porque amenaza al statu quo, es decir, al orden imperante. La redundancia, en cambio, señala la plasticidad y la inercia como características inevitables de las representaciones. Es muy difícil salir del esquema que las representaciones ofrecen. Y por otro lado tenemos la historicidad. Las representaciones sociales son necesarias, pero son producidas en contextos derivados de procesos sucesivos. No podrían ser todo lo sólidas que se necesitan, no podrían ser todo lo fluidas que muchos intentaríamos que lo sean. Bueno, función principal de las representaciones sociales: mantener la identidad social y el equilibrio sociocognitivo. Por equilibrio sociocognitivo quiero decir experimentar la solidez de las ideas, saber que determinados actos son reprochables y conocer perfectamente por qué lo son. El relativismo es necesario porque justamente las sociedades evolucionan. Ninguna sociedad es perfecta. Ninguna generación ha recibido ideas excelentes. Todas las ideas se pueden cambiar. Y por eso es que las representaciones sociales tienen que permitir ser revisadas. El problema está en que si esa revisación se produce todo el tiempo, los sujetos no tendríamos equilibrio sociocognitivo. No sabríamos a qué atenernos en cada momento. La función de asimilación, es decir, mantenemos la identidad social, pero vamos asimilando las novedades con que se van transformando o que exigen la transformación de las representaciones sociales. Y de esta manera la asimilamos, la integramos al universo del pensamiento preexistente.
Yo hablo de esta forma, la integramos. En realidad no es que uno decide integrarla. Los conservadores insisten para integrarla, los artistas insisten para demolerla. En esa dialéctica, en esa, digamos, batalla cultural, se produce justamente la búsqueda del equilibrio sociocognitivo de las personas. Por eso es que uno a veces encuentra personas fanáticas, tanto contrarias al orden como muy favorables y muy defensoras del orden. ¿Por qué? Porque la función de protección de las representaciones sociales legitima los contenidos representacionales de los grupos sociales. Para ciertas personas, vamos a poner la representación social de la propiedad privada, no admitiría ninguna revisión. En cambio, para otras, debería imponerse una restricción a la privatización de la propiedad, porque todos vivimos en el mismo planeta y necesitamos, por tanto, los mismos bienes, ya sean físicos o psíquicos, para desarrollar nuestra vida. Que alguien se apropie de estos bienes implica que otros podrían quedar desposeídos de esos bienes. Bueno, como ven, la teoría de las representaciones sociales tiene que navegar entre el conservadurismo y la rebeldía. Bueno, pero ¿qué pasa? Que las funciones de las representaciones sociales se limitan a la orientación y a la justificación del orden, orientación de los individuos y justificación del orden social imperante. Ahora, también hay que señalar algunos defectos, no de las representaciones sociales, sino del enfoque académico que han merecido las representaciones sociales. Por ejemplo, ha habido ambigüedades en la definición de las representaciones sociales. ¿Cómo diferencia usted una idea de una representación social? No es muy fácil. Si hasta ahora la clase no le cerraba del todo, sepan que lo que no cierra es el concepto de representación social. No cierra del todo. Nos permite orientarnos como para entender más que nada cómo se coordinan las acciones entre individuos diferentes. Pero no podríamos entender de dónde surgen las ideas contrarias o que relativizan las representaciones sociales. Esta teoría de las representaciones sociales no explica de dónde surge la rebeldía. Otro defecto es el determinismo social. Según donde hayas caído, donde te hayas educado, quienes te hayan acompañado en tu proceso evolutivo, así será tu pensamiento. Y justamente ese es otro defecto. Limitar las representaciones sociales al pensamiento, podríamos decir, instrumental o al pensamiento conceptual y no a la inteligencia emocional. No aportan nada nuevo a las ciencias sociales, hay otra crítica, porque sus explicaciones son circulares, es decir, explican con la misma idea que deben explicar y su inadecuación metodológica. De verdad, no hay forma de determinar cuáles son las representaciones sociales dominantes, más allá de 4 o 5 ejemplos que se nos puede ocurrir respecto de la muerte, respecto de la propiedad privada, respecto del amor, etc. Pero cuando uno indaga un poco, encuentra en la poesía y en la experiencia personal distintas formas de trabajar el tema de la muerte. Por lo tanto, las representaciones sociales pierden de vista lo global y se reducen demasiado a lo que los individuos comparten. Y probablemente el efecto fundamental de la cultura no sea de carácter episódico, sino sea de carácter global estructural. Y sobre eso las representaciones sociales tienen muy poco para decir.
Bueno, dejamos acá para la semana que viene la explicación sobre el imaginario social. Me despido, con mucho gusto, hasta la próxima semana.